Vale, pues se acaba de poner sola la grabación, así que vamos allá. Este vídeo va a ser bastante diferente. Si bien aquí unos círculos en las gafas es que tengo justamente el trípode con una iluminación, que está justamente poniéndolo y hice un gesto con las manos y se ha puesto a grabar solo el móvil. Dicho esto, es un vídeo bastante diferente y bastante personal. Yo antes, pues cuando era más jovencita, utilizaba mi canal de YouTube pues, para expresarme y para comentar como experiencias que había vivido. Como justamente pues es algo que nunca me había pasado, pues creo que lo voy a grabar, sobre todo porque se cumple un año. No se cumple hoy, o sea, sí y no. Se cumpliría realmente la madrugada de anoche. Anoche tenía pensado también grabar, pero bueno, mi novio se puso muy enfermo, entonces pues no pude. Por eso también si escuchan alguna tos o algo, pues no pasa nada, es simplemente que él está pues con gripe y estamos en la misma habitación. Supongo que este vídeo, pues las chicas que están viéndome normalmente en vídeos de finanzas familiares o finanzas personales, mejor dicho, que sería lo que últimamente me estoy dedicando más al canal, pues estarán bastante sorprendidas. Pero bueno, eso. No tengo guión, a lo mejor este vídeo es un poco caótico, se verá que tengo como algunas ideas de lo que quiero decir para no olvidarme de nada. También es verdad que al ser un año entero de mi vida, por así decirlo, pues siento que a lo mejor muy probablemente me olvide de algo. Entonces ahí lo que haré será pues poner en la descripción pues las cosas que crea pertinentes. Entonces, también es verdad que así de normal, pues yo nunca antes me había enfrentado a un duelo. Nunca antes algún familiar o alguien cercano a mí había fallecido. Lo único cercano fue pues un portero de mi edificio que falleció por un cáncer de pulmón. Eso fue lo único. Entonces, quiero comentar sobre todo, no el suceso, que a lo mejor el suceso lo comento al final del vídeo, porque es verdad que llevo un año intentando no recordar exactamente qué fue lo que pasó ese día, porque me hace mucho daño. Entonces, para poder contar todo bien, pues lo voy a poner al final. Bueno, lo voy a contar al final. Entonces, quiero empezar por el día de después. Esto sucede de madrugada. Yo recuerdo que esa noche cuando llego a la casa pues, de mi novio, porque era la casa que estaba cerca del veterinario, fue rara. Rara porque era como la primera vez sin ella. Y bueno, era como todo el rato sobrepensando. Además, empezaron como algún pensamiento como de culpabilidad, de buscar mucho en internet, que a lo mejor yo había hecho algo mal y me culpabilizaba un poco. Esa noche pude dormir, sorprendentemente. Yo es verdad que el contexto, que no lo he dicho, es que, bueno, pues falleció mi mascota, mi perrita. Y muchos a lo mejor estarán pensando, te estás poniendo así por un perro. El contexto también es que yo tengo 24 años y en ese entonces tenía 23 y de esos 23, 15 años lo había vivido con mi perra. También no eran 23 años alejados de ella o lo que sea, todo lo contrario. Estamos hablando de que son 15 años y medio dentro de 23 años donde mi rutina está basada en ella. Por ejemplo, yo vuelvo del colegio y la saco a pasear. Yo antes de dormir la saco a pasear. Yo rechazo hacer algún plan porque quiero estar con ella. Yo tengo que llegar, o sea, tengo que salir antes de algún plan porque pienso que está sola en casa
y no quiero que se quede tanto tiempo sola en casa porque ella pues lo sufría y no le gustaba. Esto, pues bueno, digamos que es algo, pues teníamos una relación muy cercana. También porque era mi única compañía. O sea, es verdad que cuando era niña no, estaba mi madre y mi hermana, pero, o sea, ella viene cuando yo tengo 8 años, ¿vale? Cuando yo tengo 14, mi hermana se va de casa y se va a Suiza. Y cuando yo tengo 17, creo, o 16, mi madre se va. Entonces yo me quedo con mi perra y es lo único que tengo. Eh, entonces, bueno, para entender un poco esto. Entonces, ese día, pues, eso, no sabía si había hecho algo mal, buscaba mucho, me culpabilizaba y llega el día de después. El día después, pues, recuerdo que fui, o sea, mi pueblo es un pueblo muy costero y recuerdo que dejé las cosas y en algún momento fui como a un camino que está cerca del mar, que yo iba ahí pues a correr y tal. Pues recuerdo que fui caminando y veía el mar y me quedé como contemplando cómo rompían las olas y pensaba, ya está, o sea, se acabó. Como que era muy raro porque yo muchas veces me había imaginado a lo mejor cómo podía ser, que en algún momento esto iba a pasar, pero claro, nunca esperas que ese día ocurra justamente un día random de tu vida. O sea, un día random, un día aleatorio, no vas a estar preparado para que ese sea el día exacto. Entonces, pues bueno, era un sentimiento tan raro. O sea, este video va a ser un poco caótico porque es muy difícil expresar lo que he sentido, pero quiero hacerlo para justamente no olvidarme, que eso va a ser otro punto. También esos primeros días yo tenía un poco de miedo, porque claro, algo que nosotros hacíamos mucho también era pasear y también estar en la casa, sobre todo en mi cama, echadas las dos, yo con el móvil y después durmiendo a mi lado. Pues yo tenía un poco de miedo de, no sé, como que me daba eso respeto el acostarme en la cama sin ella. Hasta que lo hice y no pasó nada. Entonces, pues, digamos que yo tenía pensado antes de que pasase todo esto, que es el momento en el que esto ocurriera, yo iba a estar todo el rato fuera de casa, que no iba a querer estar en mi casa porque me iba a recordar todo a ella. Y sin embargo, como reaccioné fue al revés. Justamente quería estar todo el rato en mi casa, sobre todo en la cama. No me levantaba. Claro, ¿en qué se resumía esto? Que estos días pues yo no me vestía. Porque estaba en pijama. ¿Para qué me iba a vestir? Si, o sea, ella era la que me obligaba a vestirme para sacarla a pasear. Entonces, pues bueno, fueron días bastante duros. Al segundo o tercer día después me empecé a dar cuenta, porque todos estos días era sobrepensar lo que había pasado. Una y otra y otra y otra vez. Era un no parar. Y recuerdo que me estaba como olvidando de lo que estaba pensando, de lo que estaba sintiendo. Entonces ahí lo que hice fue escribir. Empecé a escribir en un documento en Google, pues mi rutina y lo que había hecho ese día y las cosas que se me habían pasado por la mente. Por ejemplo, ahora, un año después, prefiero no abrir ese documento porque siento que es como abrir una herida, por así decirlo. Entonces está ahí por si en algún momento quiero pensar en qué escribí y cómo me sentía, pero prefiero no hacerlo. También es verdad que esto sucedió eso a la madrugada del 19 al 20, aunque ya era día 20 de diciembre de 2024. Y el día justamente 25 viajo a Alemania. Es verdad que
día también que justo antes de viajar, recuerdo estar en la casa de mis suegros y mi suegra pues me dijo, pues justamente había fallecido un familiar hacía pues unos meses y ella me dijo, recuerda lo que dijo fulanito, hay días buenos y hay días malos. Yo recuerdo que en ese momento me sentó como tan mal internamente el comentario porque yo pensaba, es que yo no tengo días buenos, o sea, todos mis días son malos. Entonces, luego fui a Alemania y sí, es verdad que me ayudó mucho. En ese momento a lo mejor yo no sabía todo lo que me estaba ayudando este viaje. Pues estuve una semana, fui a Berlín primero y luego a Düsseldorf a ver a mi madre. Y la verdad que estuvo muy bien. Luego llega enero y claro, yo ahí tengo que empezar las prácticas del máster. Realmente yo no paré mucho. Y ahí empiezan los malos pensamientos. Yo pensaba que había como a lo mejor estaba como realmente bien, porque cuando estaba en el viaje pues me ayudaba mucho a desconectar, la verdad. Pero cuando volví a la isla empecé a tener una nueva rutina, que era ir a un colegio para hacer las prácticas de orientación educativa. Y ahí empezó la rutina pues de lunes a viernes, ir por la mañana. Claro, es una rutina muy parecida a la rutina que he tenido toda mi vida, que es ir a un colegio o ir a la universidad y luego volver, pero con la gran diferencia de que yo hacía el recorrido de vuelta, veía el mar y pensaba, cuando yo esté no va a estar ella. Y llegaba a casa y, y no estaba. Y eso era un shock tocho. A pesar de yo saber que ella no iba a estar, aún así me seguía chocando. Los primeros días tuve pequeños lapsus. Por ejemplo, el primer día que digo que hice este camino, a la vuelta, por ejemplo, toqué en el pantalón una bolsa chiquitita. Y pensé, venga, voy a ir rápido a casa porque tengo que pasear a Chloe. En plan, tengo que sacar a Chloe. Y en ese mismo momento pensé, no, Irene, o sea, no. ¿Sabes? O sea, como mi rutina. Siempre había sido eso, justamente la bolsa después para recoger sus necesidades. Como que hay cosas como que lo haces tan de forma inconsciente y es una rutina como tan marcada que justamente de la noche a la mañana es imposible que eso cambie en tu mente. No sé si me estoy explicando. Como que hay un proceso de asimilación. Entonces, los primeros días tuve varios lapsus es como si mi mente todavía pensase que ella estaba viva, pero instantáneamente yo me daba cuenta de que no, o sea, esto ya no es así. Entonces, justamente esto cuando empecé a volver a tener la rutina, pues lo pasé muy mal. Y empezaron los malos pensamientos, yo lo digo abiertamente. Yo sobre todo cuando cogía el coche, yo veía un acantilado, yo veía una curva esta con un muro gigante, en plan rollo montaña, y yo pensaba, ¿y si me estampo? ¿Y si me voy? Como que yo tenía el pensamiento de que me quería ir, rollo estar en mi casa, o sea, no estar en mi casa, sino llegar a mi casa y que no hubiera, y que ella no estuviese, era muy raro, era algo horrible. En febrero llega mi madre a Alemania porque ya estaba viviendo ahí y aquí empiezan los peores días. Los peores días porque a todo esto bueno, el primer día que yo llegué, recuerdo llegar a mi casa y estaba su camita y recuerdo que me arrodillé a olerla, a ver si podía oler algo de ella. Y la dejé tal cual, porque ella en la cama de ella
pues tenía un cojincito y ella se quedaba como mucho más tranquila cuando le daba algo de mi olor. Una camiseta sucia, sí, la camiseta del día anterior, yo se la daba a ella. Entonces, claro, yo intenté ver si olía a ella. No lo conseguí mucho, o sea, así, ¿no? Y nada, ordené como su zona y tal, y lo dejé así. Y eso rollo pasó un mes y pico y yo esa zona la tenía como ordenada, pero bien. Esto también lo hice el primer día. Ordené todas sus cosas en un sitio porque yo como que no quería estar por mi casa y de repente verme algo de ella, sino que yo quería que todo lo que fuese de ella como que estuviese en el mismo sitio para yo mentalizarme de, vale, aquí me voy a encontrar esto. Y su zona, pues, eso, rollo en su zona, pues me voy a encontrar todas las cosas de ella. Pues, claro, en febrero llega mi madre de Alemania y yo estoy, pues, un poco mal mentalmente. Si verá que ya como que había mejorado, pero justamente su llegada hizo que recayera. ¿Por qué? Porque no me comprendía. Ella, yo creo que nunca ha vivido un duelo de una persona con la que se haya convivido o una mascota con la que se haya convivido, porque no es lo mismo, creo yo, hacer un duelo de alguien a quien quieres, pero a lo mejor no pasas tanto tiempo, que uno cuando tienes una rutina como tan marcada, creo yo. Entonces ella como que no me entendía y de repente como que movía cosas, movía correas, movía cosas de ella y a mí me trastocaba y no me gustaba nada porque yo ya lo había ordenado de tal forma que para mí era lo mejor. Entonces ya recuerdo que la peor crisis donde yo ya dije esto es un antes y un después fue cuando justamente me veo la cama de mi perra cambiada y le falta una camiseta. Y cuando hablo con mi madre para decirle dónde estaba, me dice que la utilizó como trapo para limpiar la casa. Eso fue algo para mí horrible. Yo me puse muy mal, muy mal. Recuerdo que salí, le grité un montón, salí de mi casa. Además mi madre me decía, hay que... has convertido esto en un altar, eh, hay que venerar o hay que honrar a las personas cuando están vivas, no cuando están muertas. Bueno, a personas, a los seres queridos, ¿no? Y recuerdo que salí de mi casa muy mal, muy, muy, muy mal. O sea, me senté en un banco de un parque a llorar, pero a llorar, llorar heavy. En plan, no de llorar en silencio, sino llorar muy, muy, muy heavy. Me pasé muy mal. Yo ahí, vale, eso fue mi novio, por ejemplo. No sé si se habrá escuchado una tos, pero bueno, fue él. Y nada, llega. Yo ahí, bueno, empiezo a tener pensamientos para querer mudarme, porque yo no quería estar ni en esa casa ni con mi madre. Entonces llega marzo, encuentro un trabajo donde estoy todo el día fuera de casa y siento que me viene bien, la verdad. No solamente por eso, sino porque conozco a una chica, a una compañera de trabajo que justamente está teniendo un duelo con su padre. Obviamente su duelo es mayor que el mío, pero me hace sentir muy bien. Me hace sentir acompañada en el proceso, por así decirlo. También algo que me ha ayudado es a los pocos días, por ejemplo, a los pocos días, mejor en enero, quedo con mis amigos y en la casa de uno de mis amigos y justamente
hacía un mes, bueno, hacía unos meses, hacía un tiempo que uno de ellos ya no aparecía porque había fallecido. Y la otra, pues, cuando yo llego a su casa, tampoco está. Y lo dice, que falleció. Y justamente luego en esa conversación me preguntan por mi perra, yo tengo que decir que falleció. Y, y también comentan que la semana pasada o hace ya 2 semanas había fallecido uno de sus abuelos. Y fue una conversación donde con mucha naturalidad nadie lloró, eh, nadie arma como un gran drama. Pero sí es verdad que me ayudó como a entender que, vale, yo estoy viviendo esto, pero cada persona está viviendo su propio dilema, su propio, no sé, su propia tesitura de la vida. Al fin y al cabo, algo que está claro es que la vida empieza, pero la vida también se acaba. Entonces, bueno, esto también es verdad que es algo que me costó un montón. El decir que mi perra había fallecido. Como que una parte de mí no lo quería decir. Mi perra, por ejemplo, era súper querida en mi edificio. O sea, en mi edificio hay un bar. Entonces, cuando yo salgo, siempre veo a los trabajadores de ese bar. Entonces, cada vez que yo salía a pasearla, pues ella literalmente saludaba a cada persona. Y cada persona acariciaba a mi perro. Y yo creo que les alegraba el día, la verdad. Pues recuerdo, por ejemplo, que el primer día que llegué a mi casa tuve la tan mala suerte de que justamente el vecino de abajo, que era un alemán, me dio chuches de perro. Fue horrible. Porque claro, yo en ese momento como que le rechacé. Pero tampoco le dije que había fallecido con esas palabras. Yo creo que balbuceé. El chico yo no sé si me habrá entendido, pero encima era alemán. O sea, yo con él nunca había hablado, solamente él pues acariciaba a mi perra y ella muy súper contenta y ya está. Pero bueno, es algo que me costó. De hecho, a mi abuela recuerdo que tardé un montón en contárselo. Pero bueno, yo qué sé. Luego, en mayo, me mudo. Me mudo el 1 de mayo. Y creo que fue una de las mejores decisiones que pude hacer. Porque al fin y al cabo, estar en esa misma casa, y no solamente en la casa, sino fuera, en ese pueblo donde yo veo el césped, donde yo veo los sitios donde la sacaba a pasear, como que a lo mejor siento que no me deja avanzar. Una vez yo me mudo, siento que mi vida mejora en cuanto a eso. Siento como que ya empiezo a pensar, lo tengo superado. De vez en cuando pienso algún pensamiento y lloro, pero ya. No es como enero o febrero, por ejemplo, que ahí estaba bastante mal. O sea, los 2 primeros meses son muy duros. Muy duros. ¿Qué más? Luego, en esos meses realmente de mayo hasta ahora ha sido casi igual. Han sido meses en los que yo de vez en cuando la recuerdo mucho, la echo de menos, sobre todo al dormir, por ejemplo. Como que de vez en cuando pienso en ella y a veces lloro, a veces no. Pero muchas veces como que al acordarme de ella no me evoca tristeza, sino que me puede evocar como nostalgia. Pero no tristeza como tal. Entonces, bueno, es como mucho más llevadero. También es verdad que yo soy una persona que tiene mala memoria, entonces me he ido olvidando de algunas cosas.
como es una rutina, voy a ser muy pesada con esto, pero como son una serie de acciones que ya no hago tanto, pues, o que eso, que no está tanto en mi vida, pues me he ido olvidando. Y aquí me ha ayudado mucho, por ejemplo, los reels de Instagram. Estos vídeos cortos que los vas pasando. ¿Por qué? Porque eh, em, son vídeos como de animaciones donde que te pone rollo un día con mi perrito o yo qué sé. Y por ejemplo, yo me había olvidado que mi perra toda la noche como que escarbaba antes de acostarse o que hacía este sonido antes de dormir, por ejemplo. Entonces veo esas cosas y me gusta porque es como que digo, ¡buah! Es que yo vivía esto también. Y me gusta, ya no me evoca ese sentimiento de tristeza, de ¡buah! Tal, sino que digo, qué bonito. En plan, como que agradezco a la vida y a todo por haber podido estar tantos años con esa perra. Luego también eh, entra el pensamiento de querer otro perro. Yo recuerdo que en enero sí tenía como eso un poco más presente, pero se me quitó rápido, la verdad. También por el sentimiento de a lo mejor que era un perro para ocupar su lugar y esa idea no me llamaba nada. También es verdad que algo que no dije fue que de los primeros días cuando organicé sus cosas yo tenía más o menos pensado qué hacer con cada cosa. Porque tenía por ejemplo empapadores y dije, vale, los empapadores los voy a donar. Esto lo dono, esto me lo quedo. Y así por ejemplo, correas, no doné ninguna. Correas, tengo que tener como 7 correas. Luego también en uno de estos picos guay de enero febrero, porque digo que lo pasé mal, pero también hubo días de pensar que estoy de puta madre, ¿no? Ahí, por ejemplo, enero febrero, más bien febrero, sí era rollo, vale, sí hay días buenos y hay días malos. Pues justamente le compré una cajita que aparecían como pelitos por fuera, entonces ahí es donde puse todo. Inclusive, por ejemplo, sus cenizas. Que eso también fue tocho. El volver de nuevo al veterinario a recoger la ceniza. Esto no me acuerdo cuándo habrá sido, si 2 semanas después tal vez. Lo que sí recuerdo es que a través de un cristal vi que había otro perro y se parecía un poco. Y el primer pensamiento que pensé, ¡buah! Es ella. Seguro que la veterinaria hizo algo, la pudo salvar y está aquí, en plan es ella, tal. Y luego se abrió el cristal y no era. Y yo ahí también o sea, fue muy positivo y me di cuenta que fue muy positivo al haber estudiado psicología. Porque dije, esto es primera etapa, en plan, esto es negación. En plan, como que identifiqué muy bien ese pensamiento. Entonces, pues bueno, doy gracias también a haber estudiado la carrera de psicología porque siento que me ha ayudado a afrontar esto de una manera como más sana. Aún así, pues eso, soy honesta, yo también tuve pues malos momentos, por así decirlo, pero ¿qué más? Eso sí, que fui al veterinario de nuevo a recoger eso, pensé en eso y es verdad que al principio también tenía un par de veces ese sentimiento. O sea, esos pensamientos de, no, esto no, seguro que no, seguro que no está muerta. Pero bueno, rápidamente se me iba. También es verdad que el primer día, o sea, creo que los 2 primeros meses los sufrí mucho, pero gracias a haberlo sufrido tanto, luego ha sido mucho mejor. A mí, por ejemplo, me ha ayudado un poco el no ser creyente. Al principio fue muy duro porque yo ahí, mientras estaba eso, frente al mar y tal,
yo decía, es que ya está, ya está. Y, o sea, yo no creo que haya magia o nada de por el estilo. Entonces, como que me ha ayudado a aceptar su pérdida, al fin y al cabo, ¿no? Es algo que no voy a volver a ver, o que ya no va a volver a estar. Esto también se ve reflejado un poco en los sueños. Al principio yo soñaba bastante con ella, rollo varias veces a la semana tal vez, pero al principio, que yo diría que hasta hace un mes o 2 meses como mucho. Al principio, en esos sueños, a lo mejor yo la veía, pero yo no la podía tocar, porque una vez que yo la tocaba, yo en el sueño me hacía consciente de que estaba muerta. Y como estaba muerta, yo no la podía tocar. De distintas formas. O sea, recuerdo que uno de ellos era, por ejemplo, que estaba paseándola y que una persona me veía paseándola y yo como que le señalaba de nuevo, en plan, como que perdía la vista hacia otro dueño, volvía y de repente tenía la correa vacía, en plan, no había nadie. Y eso, en plan, sueños donde a lo mejor era como algo súper cercano y cuando iba a cogerla o a acariciarla, no podía. No podía. O sea, yo ahí en el sueño pensaba, no. Y desaparecía. Hasta hace poco. Es verdad que hace poco, hace como un mes y medio. Sí, es verdad que he podido acariciarla en los sueños y tal. Yo creo que mi interpretación es que a lo mejor, como yo ya sé y tengo como superado su pérdida, como que sí me puedo dar el placer de disfrutarla. Creo. O sea, no del placer, sino que para mi cerebro ya no es un shock cuando sueño con ella, por ejemplo. Antes al principio sí. Simplemente el soñar con ella después de, de su pérdida. Yo esa mañana me levantaba chunga. Ya no. Entonces, agradezco también que haya pasado así. También es verdad que algo que me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo fue ver el cadáver. Y algo que a mí me chocó mucho. De hecho, recuerdo mirarla y decir, es que no puedo mirarla, en plan, no puedo. Y rápidamente la veterinaria la tapó. Pero yo lo agradezco. Agradezco el haber estado ahí y el haberlo visto. Porque fue como el dato objetivo que yo tenía para cuando yo pensaba esas, habrá sucedido 2 o 3 veces, pero esos pensamientos como irreales, ¿no? De que a lo mejor está viva, tal, no sé qué. Creo que me ha ayudado mucho a afrontar esa primera fase. Y al igual, y yo creo que también por eso los sueños tampoco me permitía, ¿no? El poder ir más allá, porque había visto que no, en plan, que era contradictorio, ¿no? Verla de una forma y luego verla de otra. Al principio eso, soñaba bastante con ella, ya no, a lo mejor ya una vez cada 3 semanas, también va por rachas. Hay semanas que de repente son 2 sueños, luego hay 2 meses o 2 meses que nada, pero bueno. Está bien, pensaba que iba a estar mucho más tiempo hablando. No sé si me olvido de algo. En el fondo, como que quiero seguir hablando para dejar la parte del final, pues para el final. Pero supongo que es esta y es como sucedió eso. El contexto es una perra de 15 años y medio que tiene cáncer en las mamas
que le ha hecho metástasis en pulmonar, en los pulmones. Entonces, claro, nosotros, esto para las personas que han visto mis vídeos más antiguos, pues saben que yo la operé, si no recuerdo mal, un total de 2 veces. La última fue como 3 meses antes de su muerte y fue para quitarle todos los bultitos que tenían las mamas. También lo pasé medio chungo porque a lo mejor ella no sobrevivía a la operación, había un riesgo de 3 de 4, o sea, bastante riesgo. Pero sin embargo, sobrevivió. Yo ahí también estaba como full segura de que lo iba a conseguir, 100%. Y ahí, por ejemplo, lo agradezco también porque sus últimos meses fueron muy buenos. Muy, muy, muy buenos. O sea, una perra de 15 años y medio corriendo, jugar un montón, corriendo un montón. Súper bueno, súper bonito. O sea, fue increíble. Pero sí es verdad que el último día fue una mierda. El último día fue una mierda. El último día, pues, ella comió. Yo recuerdo que estaba como sentada frente al ordenador, creo, o con el móvil. Recuerdo estar sentada y de repente escucho un ruido y miro hacia abajo y me veo a la perra convulsionando. Claro, yo esto es la primera vez que me había pasado. Nunca, 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 nunca me había pasado. Entonces, pues, como que estoy con ella, me agacho, como que la acaricio. No sabía muy bien qué hacer, llamo corriendo al veterinario. El veterinario me dice, tráela. Y claro, y yo ahí justamente me saqué un coche para esto. En plan, ella fue el punto clave para yo decidir pedir un préstamo con 23 años para pagar un coche. Y fue para esta situación. ¿Qué pasa? Que ella estaba como convulsionando, entonces no sabía cómo cogerla para llevarla al coche. Entonces, ella como que para, o sea, bueno, yo llamo a mi pareja, le digo lo que está pasando y él, pues claro, a mí me daba miedo como estar conduciendo y que ella le pasara algo. Entonces, él me dijo, yo bajo. Entonces baja de su casa, porque a todo esto yo vivía muy lejos del veterinario, muy lejos, o sea, bueno, muy lejos no, pero como a 40 minutos en coche, a mi ritmo, en plan, respetando los límites y tal. Él baja súper rápido, la verdad, súper, súper rápido. Él baja a mi casa y mientras él está bajando, mi perra, obviamente, para de convulsionar, pero empieza a dar vueltas por toda la casa, en plan, sin parar. Y de vez en cuando se choca. Y cuando intento estar como con ella y tal, como que no quiere estar quieta, en plan, quiere estar todo el rato moviéndose, moviéndose, moviéndose. Entonces recuerdo que la llevamos al veterinario. Ahí justamente cuando la llevo al coche, noto que se calma bastante. O sea, en el coche ya estaba bien. La llevo al veterinario. Y no me acuerdo qué le dicen, la verdad. Es que ya ha pasado tanto tiempo. Pero me recetan un anticonvulsivo anal. Entonces, pues nada, tengo que ir farmacia por farmacia. Claro, esto es por la noche, diciembre, buscando farmacias de guardia, llamando a un montón de farmacias. Yo creo que habré llamado en total a 9 farmacias, habremos ido a otras 6, hasta que una que estaba en Santa Cruz tiene el medicamento. Además era el último que le quedaba. Entonces recuerdo que aparcamos ahí, me bajé, compré el medicamento y ya luego recuerdo que además la perra como que se había puesto nerviosa porque yo me había bajado del coche y ella y yo estábamos muy apegadas, en plan, ella no le gustaba nada estar sin mí y yo a la vez no me gustaba nada estar sin ella. Pero bueno, recuerdo que ya fuimos a casa de mi pareja porque él vive pues a 2 minutos del veterinario.
Entonces era brutal. Em, entonces, pues, estamos ahí, normal. Y yo recuerdo hablar con mi pareja y decir, yo creo que si le vuelvo a dar, vas a tomar la decisión de que de que ya es suficiente. Es que yo la veía tan mal, o sea, cuando ella estaba convulsionando, que estaba sufriendo mucho, o sea, gritaba. Entonces, pues parecía que estaba todo bien, o sea, yo estaba echada, ella estaba también echada, y de repente le empezó a dar. Ahí mi pareja reaccionó mucho mejor porque como que reaccionó corriendo a coger el medicamento e intentar pues metérselo y tal. Yo recuerdo que llamé corriendo al veterinario y ahí en el veterinario, o sea, la veterinaria dijo que la trajera y recuerdo que en esa llamada yo dije que estaba pensando en eutanasia. Me dijo la veterinaria, bueno, ya veremos, tal, como que ella no quería esa opción. Y la llevamos al veterinario. A la espera le costó un montón que le pusieran como una vía o algo. Le costó muchísimo, o sea, se movía muchísimo y entró de nuevo en lo mismo que había pasado en mi casa. De todo el rato moviéndose y muchas veces se espantaba, se daba en plan como que no veía un cristal, pero a la vez había un escaloncito y lo saltaba. Y recuerdo como preguntar a la veterinaria qué está pasando. En plan, no ve. Y claro, recuerdo que ella me dijo, no, ver sí tiene que ver porque eh, si no viera se comería como el escalón, ¿no? El soporte. Y porque era como dando vueltas a la consulta. Y, y recuerdo que estaba así todo el rato dando vueltas y como que no había explicación. Entonces la opción era hospitalizarla, pero sin ningún tipo de garantía. Y a mí me da como mucho miedo hospitalizarla y no poder estar ahí presente. Mucho, mucho, mucho miedo. Y además la veía tan mal, no paraba. Y yo creo que ya el colmo fue cuando empezó como de nuevo a intentar. Empezó como una convulsión tocha de nuevo. Y ahí recuerdo estar echado en el suelo con ella, mi novio y yo. Recuerdo que la veterinaria se fue como un momento a buscar medicación, supongo. Y mi novio me dijo Irene, sí, Clara. Y esas palabras como que me ayudaron a decirle a la veterinaria que ya estaba bien. Que ya era suficiente, que no quería más. Y ella pues me dijo que si estaba segura, yo le dije que sí. Ella me dijo que varias veces me dijo, no te preocupes, porque yo estaba muy mal. Yo creo que estaba llorando. Yo estaba muy mal. Recuerdo que además tenía por el anticonvulsivo o algo, la tenía en brazos, tenía toda la cabecita manchada de caca. Pero era lo de menos realmente. Y recuerdo que ella me dijo como varias veces, está justificado, no te preocupes, está justificado. Y yo como que no quería que volviera a sufrir más, no quería ver una convulsión de ese estilo más de nuevo. Es que mirándome con la lengua afuera, jadeando, chillando. No, no. Entonces pasó eso y empezó como a meter un montón de cosas a la veterinaria. Mi novio me preguntó, porque él estaba como por esta parte, yo estaba enfrente, y yo veía como todo el resto su cara. Mi novio me preguntó que si quería cambiarme.
yo dije que no. La veterinaria me preguntó que si yo quería decir unas últimas palabras y yo dije que no, creo. Y, y ya está. Y ya luego recuerdo como estar como acariciándola por el pechito porque a ella le gustaba mucho los pepitos ahí. Y ella, pues cuando se fue, estaba como súper sedada y súper tranquila y súper quietita. Entonces no hubo gran diferencia del estado en el que estaba a de repente estar ya sin vida. Luego ya así es cuando la subió para arriba y, 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 y ahí yo ya no podía verla. Porque era tan raro, ver quieta, totalmente quieta, muy raro. Me provocaba mucho rechazo. Entonces como que la tapó. Y ya luego recuerdo que fui a pagar a la recepción. Y recuerdo que después de pagar, casi me desmayo, me dio como un mareo hacia atrás. Y estaba mi novia ahí sujetándome. Y luego tuve esa misma sensación de desmayo en el coche. En el coche mientras mi novio me llevaba a su casa. Y eso. Hay mucho que no he contado realmente. Yo los primeros días era una y otra vez pensando en mi mente todo el rato, todo el rato. No sabía si era bueno o no. Y luego, sí, es verdad que yo hablaba con mi novio y pensaba y decíamos los dos, fue una buena decisión, fue una buena decisión, fue una buena decisión. Sobre todo porque es que no sabíamos qué le pasaba y lo pasaba tan mal y no queríamos, yo no quería verla así. Entonces no me arriesgué a seguir hablando. Sentía como que ya habíamos dado como todo, le habíamos operado, habíamos estado justamente un mes o 2 meses atrás yendo o sea, 2 semanas cada día al veterinario, cada día. Entonces fue el momento de decir, ya está, ya la vida nos ha regalado como estos últimos 2 meses súper bonitos, súper guapos de disfrutar a la perra, de que ella disfrute su vida, pero ya está, ya la vida. Yo no quería ser tampoco como súper egoísta y que ella estuviese sufriendo por mi culpa, porque yo no podía estar sin ella. Entonces decidí parar, decidí, pues obviamente parar y ya está. Yo, sí, verdad que después de esto ha habido algunas veces que sí pienso, ojalá volverme a encontrar con ella. Yo me he juzgado mucho porque sé que no he hecho todo bien. O sea, porque yo me empecé a encargar más de ella a los 18. Mi madre yo creo que no le dio como los cuidados al principio. Yo fui realmente quien empezó a poner vacunas y todo eso y también me sentiría como tan hipócrita si de repente tuviera otro perro y le diera como mejor trato que a ella. O sea, porque yo la trataba bien, obviamente, pero yo era una niña cuando ella estaba conmigo.
en principio. Entonces, esto se hubiese podido evitar, por ejemplo, si ya hubiera estado esterilizada desde un primer momento. Pero mi madre nunca hizo eso. Entonces, bueno, como ven, yo sigo pensando que lo tengo superado, pero obviamente duele. Yo agradezco todos los años, obviamente el recordar ya va, también es eso, ya va mucho tiempo sin pensar en este último día, muchísimo, porque sé que es mi punto débil, es mi debilidad. Fue, yo creo, un poco traumático para mí el verla sufrir, pero bueno, es lo que tiene la vida. Otras personas habrán visto a sus seres queridos pues irse de otra forma. A mí me ha tocado esto. Y nada, es que no sé qué más que decir. Así que nada. Dios mío. Y tengo moco. Y nada, que es un vídeo muy distinto. Pero ya está. Ya volver a los vídeos normales. Quería grabar esto pues para tener un recuerdo de un resumen de lo que había vivido por primera vez. Supongo que para la siguiente estaré más preparada. Y nada, y eso, me despedía.